El libro de Mateo, específicamente el capítulo 24. Los versículos 37, 39 trazan un paralelo cauteloso entre la era de Noé y la segunda venida. Esto, naturalmente, lleva a preguntarse qué sucedía durante el tiempo de Noé. El período conocido como los días de Noé se caracteriza no solo por la conocida historia de lluvias torrenciales y un arca, sino también por la aparición de los Nefilim. Estos seres nacieron de la unión de entidades celestiales, a menudo llamadas los hijos de Dios y mujeres terrenales. Este evento sin precedentes llevó al surgimiento de los Nefilim, quienes fueron poderosos y significativos en dar forma a un mundo al borde de la decadencia espiritual y moral. Un mundo de hombres poderosos, imaginaciones malvadas y maldad abrumadora. La Biblia destaca la figura de Enoc, la séptima generación desde Adán, quien caminó en justicia. Enoc, un profeta, es mencionado en el penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. En este libro, Judas hace referencia a una profecía de Enoc, subrayando la profundidad de su perspicacia espiritual y su importancia en la narrativa bíblica. Judas 1:14-15 dice: Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio a todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Enoc, el hombre que caminó con Dios antes del diluvio, el hombre que caminó con Dios y fue llevado por él, el hombre que nunca murió, el hombre que fue padre de Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia, el hombre que está en la genealogía de Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, el hombre reconocido en Hebreos 11. 5 por su fe, como alguien que agradó a Dios y fue llevado para no ver la muerte. Enoc, el hombre que vivió 365 años antes de ser llevado por Dios, como se menciona en Génesis 5:23. Este hombre, una figura solitaria, vio 5,000 años en el futuro y presenció la venida del Señor Jesucristo con decenas de millares de sus santos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le representa como viniendo a ejecutar juicio. Algunos grupos atribuyen a este profeta como autor del libro de Enoc, que algunos consideran una representación autorizada y precisa del mundo antes del diluvio, conocido como el período antediluviano, aunque personalmente me adhiero únicamente a la Biblia como mi fuente del 100% de la verdad. Hay aspectos del libro de Enoc que se alinean con la Santa Biblia. El 6º capítulo del libro de Génesis ofrece una perspicaz visión del período antediluviano, los días antes del diluvio descritos en Génesis 6:14, donde se presentan los Nefilim en medio de la creciente maldad en la tierra antes del gran diluvio. El pasaje narra cómo los hijos de Dios encontraron hermosas a las hijas de los hombres y se casaron con ellas. Ellos eligieron. Los descendientes de estas uniones fueron los Nefilim, a menudo caracterizados como gigantes o poderosos guerreros de antaño. El mundo antes del diluvio estaba en un estado de caos y desorden marcado por los ángeles abandonando sus moradas legítimas. Hubo notables disturbios ocurriendo en la tierra y en el ámbito espiritual durante ese tiempo. Génesis 6:1-8 relata: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos fueron los días de Noé. El libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24, 37, 39, hace referencia a esta época de Noé, enfatizando un paralelo de advertencia entre esos tiempos y la segunda venida. Mateo 24, 37, 39 dice: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje de las Escrituras ha generado numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y eruditos bíblicos. La interpretación más ampliamente aceptada de Mateo 24, 37, 39 entre los estudiosos de la Biblia es la súbita llegada del juicio. Esta perspectiva destaca que el regreso de Cristo será inesperado, sorprendiendo a muchos, similar al diluvio en la época de Noé. Me adentraré en esta interpretación hacia el final de este sermón. Sin embargo, existen muchas otras interpretaciones y notables paralelos con nuestro presente. Uno de estos paralelos es el aspecto espiritual y sobrenatural de los días de Noé, el aumento en la actividad sobrenatural. Esta interpretación se centra en el aumento de la actividad sobrenatural. El relato en Génesis 6:14 sirve como un recordatorio vívido de un mundo tan abrumado por la maldad que justificó la intervención divina a una escala sin precedentes. La participación de los hijos de Dios con mujeres humanas, dando lugar al surgimiento de los Nefilim, ha sido tema de intenso debate y estudio entre teólogos y eruditos bíblicos durante siglos. La idea de que seres celestiales o entidades espirituales pudieran interferir directamente en los asuntos humanos, resultando en el nacimiento de una raza híbrida, es tan intrigante como alarmante. Los defensores de esta interpretación sugieren que el relato del surgimiento de los Nefilim no es solo un registro histórico, sino que también puede tener implicaciones proféticas sobre el estado del mundo que lleva a intervenciones divinas significativas, como el regreso de Cristo, al igual que el mundo antes del diluvio, experimentó un aumento en la actividad sobrenatural y el mal. Algunos argumentan que los tiempos finales presenciarán un aumento similar en las influencias y acciones demoníacas. Otros pasajes en las Escrituras que respaldan esta interpretación también hablan de un aumento en la actividad sobrenatural y el mal en los últimos días. 1 Timoteo 4, 1 afirma: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El creciente interés en los Nefilim, evidenciado por el aumento en el número de búsquedas en Google, refleja una fascinación más amplia en la sociedad con lo sobrenatural. En una era donde los informes de fenómenos inexplicables y de otro mundo se vuelven más comunes, las personas recurren a textos antiguos y narrativas bíblicas en busca de respuestas. Los Nefilim, seres misteriosos mencionados en la Biblia, representan una conexión entre lo terrenal y lo divino, lo físico y lo espiritual. Esta curiosidad se alimenta aún más por un aumento global en experiencias sobrenaturales informadas. Individuos de diversas culturas y trasfondos afirman tener encuentros con entidades que no se ajustan a nuestra comprensión del mundo natural. Tales informes despiertan intriga y un deseo de comprender lo desconocido, llevando a las personas a investigar temas como los Nefilim. Además, nuestra era se caracteriza por una creciente apertura hacia lo sobrenatural.
Los medios de comunicación populares, como películas, libros y series de televisión, a menudo exploran temas relacionados con ángeles, demonios y reinos espirituales, influyendo en el interés público. La verdad es que ahora, en esta tierra y en nuestra nación, estamos viendo cómo el mundo espiritual afecta a este mundo como nunca antes. Recientemente, incluso ha habido informes de grandes grupos de personas que han sido testigos de criaturas sombrías extremadamente grandes. Esto sugiere un notable aumento en lo que algunos creen que es el poder demoníaco en la tierra. Recuerdo en una ocasión, un ministro estaba predicando sobre el aumento en la actividad demoníaca y mencionó cómo después de predicar un sermón sobre este tema, un oficial de policía se le acercó y le dijo: «Pastor, lo que estás diciendo es tan cierto. Soy un oficial de policía y las cosas que veo en el deber te asombrarían. Soy el primero en responder a emergencias y algunas de las cosas que he presenciado y algunas de las situaciones que he enfrentado solo se pueden explicar por el hecho de que está involucrado un espíritu demoníaco. He visto objetos moverse literalmente cuando no había nadie para moverlos. He visto enjambres de moscas en una habitación específica en las casas de las personas, cientos de moscas. He visto a personas hacer cosas con sus cuerpos que desafían las leyes mismas de la física. Hay muchas cosas extrañas sucediendo en este mundo. Más allá de esto, he recibido llamadas a lugares donde el aire se siente pesado, como cargado con una presencia invisible. Una vez, llegué a un hogar donde la familia afirmaba escuchar susurros perturbadores por la noche. En el momento en que entré, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una sensación inexplicable de estar siendo observado. Lo que más me preocupa es el impacto en los niños. He visto a los pequeños hablar en idiomas que nunca han aprendido o mostrar conocimientos de cosas mucho más allá de su comprensión. Durante los días de Noé, los seres espirituales tuvieron influencia en el mundo en ese momento, lo que dio lugar a los Nefilim y al mundo de los Nefilim, caracterizado por la decadencia espiritual y la degradación moral. Su presencia puede haber acelerado aún más la decadencia con sus acciones y las culturas que influenciaron, alejando aún más a la humanidad de Dios. En nuestra era contemporánea, no podemos ignorar las diversas señales y manifestaciones de un aumento en la guerra espiritual, informes de posesiones demoníacas, intensas batallas espirituales y la influencia pervasiva de entidades espirituales negativas en la cultura popular parecen reflejar el ambiente previo al diluvio. La interpretación más comúnmente aceptada de Mateo 24, 37, 39 se centra en la súbita llegada del juicio. Esta interpretación lleva consigo un profundo sentido de urgencia y un recordatorio sobrio de la naturaleza impredecible de la intervención divina. Establece paralelos entre los días de Noé y el eventual regreso de Jesús, destacando que a pesar de las advertencias, la humanidad tiende a volverse complaciente y a enredarse en las rutinas diarias y placeres. En los días previos al diluvio, Noé se erigió como un faro de rectitud, advirtiendo incansablemente a sus contemporáneos sobre la catástrofe inminente. Sin embargo, sus advertencias cayeron en oídos sordos, ya que la sociedad estaba profundamente arraigada en sus búsquedas terrenales y se burlaban de las admoniciones de Noé, considerándolo un alarmista o un loco. Pero cuando comenzaron las lluvias y las aguas subieron, sus risas se convirtieron en gritos de desesperación. Para entonces, era demasiado tarde. Los defensores de esta interpretación señalan que, al enseñar sobre los últimos tiempos, Jesús se basó en esta narrativa, sugiriendo que la historia tiende a repetirse. Al igual que en los días de Noé, habrá quienes desestimen las señales y elijan permanecer ciegos ante el juicio inminente. El retorno de Cristo, similar al diluvio, será repentino, tomando desprevenidos a muchos. Esto sirve como un recordatorio conmovedor de la esencial naturaleza de la vigilancia espiritual. En un momento inesperado, la historia presenciará una vez más la innegable manifestación del juicio divino.
Esta perspectiva sostiene que cuando Jesús comparó su segunda venida con los días de Noé, proporcionó una visión de lo que podemos esperar. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales: comer, beber, casarse y dar en matrimonio. Aunque estas actividades pueden parecer ordinarias, sus implicaciones en nuestra vida espiritual son profundas. Esta interpretación sugiere que Jesús estaba enfatizando el concepto de negocios como de costumbre. En los tiempos de Noé, las personas seguían con sus rutinas diarias, enfocadas en necesidades y deseos inmediatos, ignorantes del juicio inminente. De manera similar, Jesús advierte que muchos estarán comprometidos en las actividades normales de la vida, inconscientes de la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Esta analogía también se aplica a la muerte. Hay personas que viven sus rutinas diarias hoy sin saber que puede ser su último día. Son ajenas a la realidad de que pronto podrían estar delante de su Creador. Los negocios continúan como de costumbre para ellos. Al igual que nadie sabe cuándo abandonará este mundo y entrará en la eternidad, la gente también será inconsciente de lo cerca que está la venida del Hijo del Hombre. Los negocios continuarán como de costumbre, al igual que en los días de Noé. En los días de Noé, la humanidad tomó la decisión consciente de apartarse de los caminos justos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal, con la búsqueda del placer y los deseos egocéntricos como su enfoque principal. Esto los alejó aún más de la verdad y bondad de Dios, causando una decadencia espiritual y moral que permeó la sociedad con consecuencias devastadoras para las generaciones que siguieron. Lo que resulta profundamente inquietante es que, en medio de la decadencia moral, la vida parecía continuar como de costumbre. Las personas llevaban a cabo sus rutinas diarias, aparentemente ajenas a la oscuridad espiritual que las rodeaba. El mundo funcionaba, se celebraban matrimonios y se compartían comidas como si nada estuviera mal. Es un recordatorio conmovedor de que la apariencia de normalidad puede ser engañosa, induciéndonos a la complacencia y cegándonos a la realidad de nuestra condición espiritual. Nuestro mundo está lleno de personas así, espiritualmente ciegas, inconscientes de su necesidad desesperada de un Salvador, pero disfrutando de la vida, haciendo excursiones y disfrutando del paisaje, saliendo en citas con sus amores, yendo al cine a ver una película que han esperado meses para que se estrene, comprando autos nuevos, celebrando ocasiones sin saber que viene el juicio, sin saber cuán cerca está el juicio que se avecina, pero llevando vidas normales. Espiritualmente ciegos, pero llevando vidas normales. La verdad impactante es que muchos estaban espiritualmente ciegos durante el tiempo de Noé. No pudieron o no quisieron ver el verdadero estado de sus almas y el juicio inminente que les esperaba. Estaban cautivados por la atracción del pecado y la búsqueda de deseos personales, abandonando la verdad divina. Esta ceguera espiritual les impidió reconocer la necesidad desesperada de arrepentimiento y reconciliación con Dios. En los días de Noé, la humanidad tomó la decisión consciente de apartarse de los caminos justos de Dios, entregándose al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal, con la búsqueda del placer y los deseos egocéntricos como su enfoque principal. Esto los alejó aún más de la verdad y bondad de Dios, causando una decadencia espiritual y moral que permeó la sociedad con consecuencias devastadoras para las generaciones que siguieron.